SS Beberber o candidato. Fue el rango más bajo posible de las SS y se asignó a ese personal que era candidato en las SS. El rango se usó con mayor frecuencia en las Allgemeine SS. Dentro de ella, el rango de Beberber se usó simplemente como un título administrativo, mientras se realizaba una investigación de antecedentes sobre un posible miembro de las SS. Por lo general, esto implicaría una verificación de antecedentes penales, un análisis de confiabilidad política e investigación sobre el origen racial del posible miembro de las SS. En los pocos casos en que se proporcionó un uniforme, se usaría un uniforme básico de las SS sin ninguna insignia. SS Anwärter o aspirante. Como rango de las SS, un Anwärter era alguien que había solicitado ser miembro de las mismas y era sometido a un periodo de prueba. En la Allgemeine SS, el ascender de rango era un proceso extenso, por lo general, tomaba más de un año. Durante ese tiempo, un potencial miembro de las SS era instruido sobre los controles raciales, políticos y se le realizaba una verificación de sus antecedentes. Después de 1941, este rango fue utilizado por las Waffen-SS, pero en un grado mucho menor que en las SS. La persona que lo recibía era generalmente un recluta que había sido entrenado en las SS, pero que todavía no tenía una muy buena preparación. Una vez que el entrenamiento comenzaba, era ascendido de rango. El grado de Anwärter no poseía ninguna insignia igual que el rango anterior. SS Schütze o soldado raso. Con el decreto del jefe del comando del ejército en la Reichswehr del 6 de diciembre de 1920, se introdujo la designación Schütze como el rango más bajo en las fuerzas terrestres, primero en la infantería y luego en las emergentes tropas de tanques. Con la transferencia de SS Verfügungstruppe a Waffen-SS a partir de 1940, se utilizó el rango militar SS Schütze. Este rango era equivalente al de un simple soldado en la estructura de rango militar. Otras ramas de las SS se referían al rango como SS-Men. Este rango se identifica con un parche negro sin insignia y al lado con las runas de las SS y unas hombreras negras básicas. SS Oberschütze o soldado de primera clase. El rango de Oberschütze fue creado para dar reconocimiento y promoción dentro de las filas a los soldados rasos que habían alcanzado o mostraban una aptitud y habilidad superior a la media, sin embargo, no calificaban para el ascenso al rango de cabo. Una consideración para el ascenso al rango de Oberschütze generalmente se podía lograr después de 6 meses a un año de servicio militar. Llevaba las runas en el parche derecho y en el otro no llevaba ninguna insignia, igual que el rango anterior. Pero hay una diferencia, este rango estaba identificado por una estrella de tela usada en el brazo superior izquierdo, similar al ejército alemán. SS Sturmann o cabo segundo. El término Sturmann surgió en la Primera Guerra Mundial y se refería a aquellos soldados que formaban las denominadas tropas de asalto. Estos eran elementos temporales del orden de batalla, generalmente cuando atacaban fortificaciones enemigas. En las Allgemeine SS y Waffen-SS, el Sturmann era el segundo rango más alto de la tropa, y podrían ascender a este rango después de un periodo mínimo de servicio de 6 a 12 meses si pudieran demostrar las habilidades y competencias necesarias. Este rango se identificaba con una pequeña franja plateada en la parte inferior del parche izquierdo y en el otro parche las runas de las SS, y con una insignia en forma de V en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. SS Rottenführer o cabo primero. Se estableció por primera vez en 1932 como rango de las SA debido a la expansión de la organización que requería un mayor número de puestos. Dado que los primeros rangos de las SS eran idénticos a los de las SA, el SS Rottenführer se convirtió en un rango de las SS al mismo tiempo. Y fue el primer rango en tener el mando a otras tropas militares. Ellos ordenaban a una escuadra, por lo general, no más de 4 a 5 personas. La insignia del rango consistía en 2 franjas plateadas dobles en el parche de cuello izquierdo y 2 galones en forma de V en la manga de la parte superior del brazo izquierdo. SS Unterscharführer o sargento segundo. Este rango de las SS fue creado después de la Noche de los Cuchillos Largos. El SS Unterscharführer era el rango de suboficial más bajo y más común de las SS. Dentro de las Allgemeine SS, un Unterscharführer generalmente ordenaba formaciones del tamaño de un escuadrón. En el SS Totenkopfverbände, los Unterscharführer a menudo se desplegaban como líderes de bloque. El uso del rango en las Waffen-SS fue como comandante de un escuadrón de 7 a 15 soldados aproximadamente.
En la insignia del parche izquierdo se encuentra un botón centrado, mientras en el otro, las runas de las SS, junto con ribetes plateados y las sombreras de un sargento segundo, igual al de la Wehrmacht. SS Starführer o sargento primero. El SS Starführer o líder de escuadrón es más reconocible como un rango de las SA como de las SS. El término Starführer se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando se remitió a un suboficial a cargo de varios soldados de choque u otros soldados de las fuerzas especiales. En la insignia del parche izquierdo se encuentra un botón centrado, más una franja en la parte inferior, de color gris, mientras en el otro, las runas de las SS, igual con ribetes plateados y de color rosa, en la banda de las sombreras. SS Oberstarführer o sargento. Su traducción es líder superior de escuadrón. Este rango seguía la tradición de las tropas de asalto originadas en la Primera Guerra Mundial, en las que el título de Oberstarführer lo ejercía el suboficial al mando de una columna de efectivos militares o paramilitares usadas por las SA y SS. La insignia del parche izquierdo ahora posee dos botones, en el parche derecho, las runas SS, como también un botón en las sombreras y de color blanco las bandas. SS Hauptstarführer o sargento mayor. El primer uso de este rango fue en junio de 1934, cuando reemplazó el anterior título, de las SA, de Obertruppführer. Dentro de las Allgemeine SS, un Hauptstarführer era normalmente el jefe de un SS Sturm, o unidad de ataque, o un rango utilizado por personal alistado, asignado a una agencia de oficina. En las Waffen SS, el Hauptstarführer era un rango otorgado a suboficiales de una compañía o batallón. Tenía la calificación para ser un comandante de pelotón. Sus insignias en el parche izquierdo son dos botones grises, más una franja en la parte inferior, más las runas en el otro parche y dos botones en las sombreras. SS Sturmstarführer o sargento oficial. Conocido como líder de escuadrón de asalto, es el más alto de los suboficiales de las SS. Sería el equivalente a suboficial mayor de otras organizaciones militares. El rango de SS Sturmstarführer se introdujo en 1938 junto con el rango de SA Haupttruppführer. Las promociones a este rango prominente fueron comparativamente raras y, en principio, se otorgaron desde el batallón hacia arriba. En sus insignias, en el parche izquierdo, llevan dos botones, más dos franjas grises en la parte inferior y en el derecho las runas SS. Y en las sombreras llevan tres botones, dos en la parte superior y una en la inferior. SS Untersturmführer o subteniente. Su traducción es jefe subalterno de unidad de asalto o sencillamente jefe de asalto. Este rango siguió la tradición de las tropas especiales de asalto originadas en la Primera Guerra Mundial, en las que el título de Sturmführer lo ejercía un jefe de sección. En 1928 lo adoptaron los SS para en los años 30 convertirlo finalmente en Untersturmführer. El rango era una de las jerarquías de más bajo nivel entre los oficiales. Estaba capacitado para el mando de una sección de 50 a 80 soldados. Para identificar un Untersturmführer, en el parche izquierdo del cuello llevaba tres botones grises y en el otro las runas SS, y en las sombreras estaban cubiertas por una plataforma plateada más una banda verde. SS Obersturmführer o teniente. El líder superior de asalto fue aquel rango introducido en mayo de 1933 y era comparable a un teniente en la estructura de rango militar. Fue considerado como equivalente al de teniente u Oberleutnant en el Heer. El grado de Obersturmführer se utilizó para designar varias funciones o misiones, como las de algunos dirigentes de la Gestapo, destinados a puestos en campos de concentración. Para identificar un SS Obersturmführer, en el parche izquierdo del cuello llevaba tres botones grises, más una franja en la parte inferior, y en el otro las runas SS, y en las sombreras usaba una estrella dorada, sobre una plataforma plateada, más una banda color amarillo. SS Hauptsturmführer o capitán. El grado de este rango era de tipo medio, dentro de la categoría de oficiales, equivalente al de capitán en el ejército alemán. Fue el más común grado de oficial de las SS durante la Segunda Guerra Mundial y evolucionó desde la mucho más antigua categoría de Sturmhauptführer, creada en 1928. Las SS utilizaron el rango de Sturmhauptführer de 1930 a 1934, fecha en la que después de la Noche de los Cuchillos Largos, el nombre del grado fue cambiado a Hauptsturmführer, aunque la insignia siguió siendo la misma. Estaba capacitado para liderar una compañía entre 90 a 250 soldados.
Para identificar un Hauptsturmführer, en el parche izquierdo del cuello, llevaba 3 botones grises, más 2 franjas en la parte inferior, y en el otro, las runas SS, y en las hombreras, usaba 2 estrellas doradas, sobre una plataforma plateada, más una banda color azul. SS Sturmbannführer, o mayor. Su traducción, comandante de unidad de asalto. El título de Sturmbannführer de las SA se creó por primera vez en 1921, siendo uno de los primeros que posteriormente adoptarían las SS. En el ejército alemán equivalía a mayor y a comandante en el ejército de tierra español. Este rango siguió la tradición de las tropas de asalto originadas en la Primera Guerra Mundial. Para identificar un Sturmbannführer, en el parche izquierdo del cuello llevaba 4 botones grises y en el otro las runas de las SS, y en las hombreras llevaba un diseño trenzado con cuerdas plateadas más una banda color dorado en el fondo. SS Obersturmbannführer o teniente coronel. Fue creado en mayo de 1933 para satisfacer la necesidad de un grado militar de rango superior al de Sturmbannführer. Se puede traducir como jefe superior de unidad de asalto, en las que el título de Obersturmbannführer lo ejercía el comandante de un batallón, es decir, entre 300 a 900 soldados. Las insignias para el Obersturmbannführer eran 4 botones de plata y una franja en la parte inferior, centrada en el cuello izquierdo, y en el otro las runas de las SS, y en las hombreras llevaba un diseño trenzado con cuerdas plateadas, más una estrella dorada, con una banda color verde, en el fondo. El rango también se exhibía en el hombro del ejército alemán y era uno de los más altos rangos a exhibir dentro de la categoría de oficiales. SS Standartenführer o conocido como coronel. El jefe de regimiento fue usado inicialmente como un título en 1925, pero en 1928 el grado se convirtió en uno de los primeros dentro de las filas y fue otorgado a los oficiales de las SA y SS. El rango de Standartenführer estaba destinado a liderar un regimiento, cada uno de los cuales constaba de 3 o 4 batallones y tenía una fuerza estándar de entre 1000 y 3500 hombres. Igual, las Waffen-SS, el Standartenführer normalmente mandaba un regimiento. La insignia del Standartenführer consistía en una sola hoja de roble que se portaba en los 2 parches del cuello y en las hombreras llevaba un diseño trenzado plateado, más una banda blanca y más 2 estrellas doradas. El Standartenführer fue el primero de los rangos de las filas de las SS en desplegar insignias de rango en ambos cuellos sin mostrar la insignia de su unidad. SS Oberführer. Era también un rango militar dentro de la Schutzstaffel establecido en 1925. Hacia 1932, el Oberführer ya tenía un rango establecido dentro de las SS y de las SA y era considerado en principio el primer grado como general, cuestión que posteriormente cambió con la nueva ampliación del generalato de las SS. Este grado aproximadamente podría ser el equivalente a un general de brigada en algunos otros ejércitos extranjeros, aunque dicha asimilación es discutible al no tener equivalencia en el ejército alemán de la época. Sin embargo, con más precisión, su equivalencia era la de un brigadier, es decir, un coronel mayor, con atribuciones y mando de general. Estuvo capacitado para el mando de brigadas y regimientos. Los Oberführers llevaban 2 hojas de roble en la insignia de los 2 parches de su uniforme y en las hombreras un diseño trenzado plateado, más una banda blanca, más 2 estrellas doradas, igual a un Standartenführer. SS Brigadierführer o líder de brigada de las SS y mayor general de las Waffen-SS. Este rango fue creado primero, debido a la gran expansión del cuerpo de las SS, y fueron asignados esos oficiales al frente de las brigadas. Originalmente, los Brigadierführer eran considerados generales de segundo nivel dentro de las SS. Esto cambió con el poder que habían adquirido las Waffen-SS y la Ordnungspolizei. En ambas organizaciones, el Brigadierführer era considerado el equivalente a un general, pero considerado apenas superior al coronel en el ejército alemán. El rango equivalía a mayor general. Un Brigadierführer estaba capacitado para el mando de brigadas y divisiones. Para 1942, la insignia del Brigadierführer consistía en un diseño con 3 hojas robles, en los 2 parches del cuello, y en las hombreras llevaba un trenzado color dorado y plata. SS Gruppenführer, o líder de grupo de las SS, y teniente general de las Waffen-SS. En la Segunda Guerra Mundial también fue un rango militar de las SA y de las Schutzstaffel, así como todas sus organizaciones vinculadas al partido. Si un Gruppenführer pertenecía a las Waffen-SS, llevaba doble graduación, por lo que el rango figuraba en el escalafón como
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS. En caso de pertenecer a cuerpos de policía, su rango se designaba como SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. El rango de Gruppenführer equivalía a teniente general. En otros ejércitos, podría equivaler al general de división. Estuvo capacitado para el mando de una división de 10.000 a 17.000 soldados. Para identificar un Gruppenführer, la insignia consistía en un diseño con 3 hojas robles, más un botón de color gris en ambos parches del cuello, y en las hombreras llevaba un trenzado color dorado y plata, más una estrella. SS Obergruppenführer, o líder de grupo superior de las SS y general de las Waffen-SS. Fue el rango más alto de general de la Schutzstaffel bajo el Reichsführer hasta 1942, con la introducción del rango superior de SS Obergruppenführer en abril de 1942. El rango equivalía a general. En otros ejércitos, podría equivaler al de general de infantería, que actualmente existe en los ejércitos. Al final de la guerra en 1945, 107 miembros de las SS habían alcanzado el rango de SS Obergruppenführer. Estaban capacitados para el mando de cuerpos de ejércitos de aproximadamente 30.000 a 50.000 soldados. Para identificar un SS Obergruppenführer, la insignia consistía en un diseño con 3 hojas robles, más 2 botones de color gris, igual en ambos parches del cuello, y en las sombreras llevaba un trenzado, más 2 estrellas doradas. SS Obergruppenführer, o líder de grupo supremo de las SS y coronel general de las Waffen-SS. Fue el segundo rango militar de más alta jerarquía de las SS. Este rango fue introducido en el año 1942 en la estructura de mando de las SS. El único grado inmediatamente superior fue el Reichsführer, pero este último rango solo lo ostentaba el comandante en jefe de las SS, por lo que usualmente el Obergruppenführer era el máximo rango al que podía aspirar un oficial de las SS. El 7 de abril de 1942, el líder alemán aprobó la introducción de este rango, destinado principalmente a las Waffen-SS y a la policía, aunque muchos mandos del ejército se opusieron. El rango equivalía a coronel general. Este rango solo lo alcanzaron 4 generales. El Obergruppenführer estaba capacitado para el mando de un ejército entero de aproximadamente 60.000 a 100.000 soldados. Para identificar un SS Obergruppenführer, la insignia consistía en un diseño con 3 hojas robles, más 3 botones de color gris, igual en ambos parches del cuello, y en las sombreras llevaba un trenzado, más 3 estrellas doradas. 2 en la parte superior y 1 en la inferior. SS Reichsführer. Fue el máximo rango militar de todas las Schutzstaffel, junto a las Allgemeine SS y las Waffen-SS, existente entre los años 1925 y 1945. Traducido significa líder de las SS del imperio. El grado de Reichsführer era a la vez un título y grado único para una sola persona. El título de Reichsführer fue establecido en 1926 por Joseph Berthold. Este, sucesor de Julius Schreck, nunca se refirió a sí mismo como Reichsführer, pero el título se aplicó con carácter retroactivo en los años posteriores. En enero de 1929, Heinrich Himmler se convirtió en Reichsführer, refiriéndose a sí mismo por su título, en vez de su habitual rango. Esto sentó un precedente para que el comandante general de las SS se denominara Reichsführer. Este rango solo lo alcanzaron 5 personas desde 1925. El Reichsführer se identificaba con 3 hojas robles, rodeado por una corona de laurel, y en las sombreras llevaba un diseño trenzado, color plateado con una triple hoja de roble.